Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Incesante, anteriormente llamado Lunes con mi buen pastor. Era un lindo nombre, escondía algo lindo y muy personal detrás de ello. Decidí cambiarlo. Yo creo que más adelante en algún episodio explicaría lo que realmente hace mención en Incesante. Y bueno, el día de hoy les traigo el primer mensaje de una serie de enseñanzas acerca del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y en lo personal es de los evangelios mi favorito. Si ya lo era, hay un capítulo de Chosen que lo reafirmó aún más. Y créeme que inclusive pasó por mi mente llamar a este episodio Reto Juan, haciendo referencia a una serie de enseñanzas que tiene una amiga mía llamada Avi Méndez. Si no has escuchado acerca del Reto Lucas, pues te invito a que corras a YouTube y en su canal cheques. La verdad, tiene contenido muy lindo y muy edificante. En lo personal me gustan mucho sus predicaciones. Y si nunca las has escuchado predicar, de hecho en mi canal hay una predicación de ella que ya me doy permiso de subir, que se llama La Pasión de Dios por su Gloria. Yo le puse el nombre porque en realidad el mensaje no tiene título, y la verdad fue la primera vez que yo lo escuché predicar y fue wow. Es un mensaje que creo que te haría bien escuchar, y si no la conoces, pues igual puedes poner pausa a este podcast y correr a YouTube y buscar a Avi Méndez y checar su contenido. Y pues a darle, ¿no? Primer episodio de como incesante, y espero que sea de bendición para ustedes. Y bueno, como te decía, esta serie de enseñanzas estará basada en el Evangelio según San Juan. Y la verdad, me siento incapaz de hacerlo. Me siento incapaz, impotente de dar voz o palabras a lo que me está quemando por dentro. Y creo que es algo bueno, porque a Él le encanta glorificarse en nuestras debilidades, y es mi anhelo que hoy Él se glorifique en las mías. Y bueno, voy a comenzar por leerte algunos versículos. El primero es Juan 1:1, dice, la versión Reina Valera, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A continuación te voy a leer del 1 al 5, pero en la NTV, que dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra de Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Qué agregar o qué explicar después de leer algo tan bello, tan hermoso? Y lo tenía guardado por el final, pero creo que voy a empezar por ahí. En la segunda temporada de Chosen, específicamente en el capítulo 2 o el 3, comienza con Juan a la mesa ya anoche junto a la madre de Jesús, recordándolo a Él. Y en el episodio Juan comete un error al pedirle a Jesús: si quieres, podemos pedir que caiga fuego del cielo para consumir a unos gentiles o samaritanos que le hayan faltado respeto a Jesús. Y Jesús obviamente les llama la atención y les explica que no entienden realmente a lo que se refiere con el poder, al decir que los han vestido con poder. Y en el final del episodio invitan a Jesús a leer unos pasajes del Torá o del Pentateuco en una iglesia samaritana. Y cuando el rabí o el maestro encargado del lugar invita a Jesús a checar los rollos que tienen disponibles, él le invita a
Él le pide muy bien al rabí que le llame por favor a Juan. Y Juan viene, obviamente le acaba de regar gacho. Es como cuando, no sé, te acaba de regañar tu papá o tu pastor o tu maestro y tu jefe y vienes todavía escamado, ¿no? Y así se acerca Juan con Jesús y le pregunta, oye, ¿qué pasaje crees que sería conveniente leer el día de hoy? Y, y Juan obviamente sea sincero y le dice, porque no se siente realmente digno de sugerirle algo, ¿no? Al principio Jesús bromea con él sobre algunos pasajes que hacen alusión al enojo, a la ira, obviamente por lo que acaba de pasar con él y los samaritanos. Y, y creo que Jesús le dice, bueno, ¿y quién es digno? Cuando Juan le expresa que él no se siente realmente digno. Y Juan responde, pues tú eres digno. Y en ese momento, que en la plática, Jesús le dice que no sabe cuál pasaje elegir porque le gustan todos. Y Juan le dice, bueno, ¿qué tal si empezamos por el principio? Y ahí el pasaje está el episodio está por terminar y hacen una excelente edición. Porque mientras Jesús comienza a leer Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza a escribir su evangelio y dice, en el principio la palabra ya existía. Y mientras Jesús dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, Juan comienza a decir, la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Mi reciente estudio que estoy haciendo en mi devocional sobre Juan, lo estoy complementando con un libro que se llama Ayer habitó entre nosotros, de Aidan Wilson Tozer. La verdad está increíble. Y con una serie de enseñanzas que dio Agustín de Hipona, en Hipona. Y ha sido muy nutritivo hacerlo de esta manera. Soy de los que cree que es bueno leer comentarios, leer escritos acerca de hombres que nos precedieron, increíbles. También estoy consciente de que no basta con solo leer o llenarte la cabeza de conocimientos. Necesitamos escucharlo a él. Necesitamos que él sople sobre esos libros, porque en realidad si no perderíamos el tiempo. Y algo que ha venido en mi corazón, y espero que Dios me dé la gracia para en palabras dártelo a entender lo que me está quemando, es esa incapacidad como predicadores de dar a conocer un mensaje tan lindo, tan hermoso, tan perfecto. Creo que es en Corintios donde Pablo dice que ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y fíjate quién lo está diciendo, ¿no? Lo está diciendo un hombre que está súper preparado, un hombre que está súper letrado, y dice, bueno, a Jesús le agradó usar mi predicación ridícula para salvar a los que creen. En Efesios dice, a veces, aunque soy el menos de todo el pueblo, dice, por su gracia Él me concedió el privilegio de contar a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Y eso lo dice en Efesios. Y también, ahorita que estaba checando la versión de Message,
la traducción de Eugene Peterson, precisamente en este pasaje, dice que a pesar que es el menos digno, acá dice, y aquí estoy, predicando y escribiendo sobre cosas que me superan, las riquezas inagotables y la generosidad de Cristo. Y a veces como predicadores es nuestra realidad, ¿no? Estamos aquí predicando, escribiendo, contando sobre cosas que nos superan, sobre sus riquezas, sobre su generosidad, sobre su bondad. Y la verdad es que no somos dignos de hacerlo, para nada. Por eso yo soy de los que piensa y cree realmente que la gracia precede al llamado o al ministerio que te haya concedido. Porque la gracia es la única manera de sostenerlo de por vida. Y en uno de los capítulos de Tozer que me va a ayudar, yo creo, a darle voz a lo que me estaba inquietando, el primero, para ser exacto, él cita Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que le alcance al hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y de esta premisa quiero partir a darle un poco más de cuerpo y forma a lo que estoy hablando, ¿no? Él ha puesto eternidad en nosotros. Hay un anhelo profundo dentro de nuestros corazones, un anhelo que está incluso dentro de las personas que aún no creen en Él. Algo que los impulsa a perseguir algo que por sí solos no pueden encontrar, algo que por sí solos no pueden ver, algo que solo Dios, un anhelo profundo al que solo Dios puede satisfacer, y un anhelo profundo que solo Dios puede llenar. Y yo creo que ni siquiera nosotros como predicadores podemos corresponder a eso o podemos llenar eso. Solo Dios. Y hay una divina incapacidad y debilidad para predicar que nos lleva a depender totalmente de su gracia, totalmente de Él. Lo que Pablo decía, mi anhelo es que Dios ilumine sus corazones para que puedan entender el amor de Dios. Y cuando nosotros tengamos el privilegio de predicar o tengamos el privilegio de hablar de Él, hay un anhelo en el corazón de quien te está escuchando, que solo Dios puede llenar, que solo Dios puede satisfacer. Y es irónico que Dios use nuestra ridícula predicación para eso. Y debemos estar conscientes también de que el único que puede tomar nuestras palabras, que inclusive puede que ya las hayan escuchado cientos de veces antes o decenas de veces, y las transforme en algo renovado, en algo nuevo por completo, en algo fresco. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Yo recuerdo escuchar en algún momento a Jesaja Hansen decir que sabes que alguien está predicando de manera ungida cuando hay varias predicaciones sucediendo dentro del auditorio, ¿no? O del cuarto. Y porque el Espíritu Santo está tomando las palabras del predicador y le está dando el tono, le está dando la medida o más bien la frescura que necesita la persona explícitamente que está en esa habitación. Y yo me acuerdo que en una ocasión me habían invitado a predicar en un Zoom
Era la primera vez que predicaba en un Zoom. Y es la única vez que la única ocasión en que lo he hecho. Y yo me preparé eh, por días, ayunando, estudiando. Tenía lo que quería yo, un rema, porque para mí, aunque estudié me preparé de cierta manera en un instituto, me apasiona mucho la predicación y es una de las cosas lo que más estudio, más estoy puliendo. Yo creo que más allá de los puntos que tú uses, por decir, yo en lo personal uso solo 3 y a veces los rompo incluso. Y a veces ni siquiera meto puntos. La resumo en ciertas 3 preguntas simplemente, que es un qué, un por qué y un cómo. Es de qué estoy hablando, porque es importante para ti lo que yo te estoy diciendo y cómo lo puedes aplicar a tu vida, o cómo puede eso enriquecer tu vida, y al final pues una aplicación práctica, ¿no? A esto le agregaría una pequeña ilustración en cualquiera de los 3 puntos. Puede ir historias o algo que me haya pasado que haga más disfrutable el mensaje para quien me está escuchando. Pero más allá de esos puntos, lo que yo considero que le da el sello a una predicación o lo finaliza, o de lo que me gusta partir, y sin lo que una predicación para mí estaría totalmente incompleta, es sin un rema de Dios. Y en esa ocasión yo pensaba, bueno, ya tengo un rema. Pero mientras estaba predicando, la verdad, yo quería fluir de cierta manera y no podía. Quería, tú sabes, ¿no? Sentir el fuego a todo lo que da. Y no precisamente en la tonalidad de mis palabras o si era intenso, ¿no? Pero no sentí nada. Y yo me acuerdo que terminé de predicar y yo estaba enojado, estaba frustrado, y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿qué te pasa? Durante toda la semana me dijiste que hiciera lo que yo quisiera durante la predicación, y es lo que he hecho, y tú estás enojado. Porque al final Él es Él. Se trata de Él, comienza en Él, es por Él y para Él. Y sin Él ni siquiera pudiéramos predicar. Yo en muchas ocasiones simplemente le digo, predica tú y no yo. No puedo hacerlo. Y si tú soy muy honesto, ni siquiera puedo darle voz a este sentimiento de incapacidad, de debilidad, que a la vez es tan lindo, porque la única manera de que Dios obre es que Él abra su boca y nos hable, ¿no? Como cuando Herodes estaba parado ante una gran audiencia y la gente empezaba a gritar, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes cayó muerto en aquel día porque no dio gloria a Dios. Así pasa con muchos de nosotros, ¿no? Ese anhelo interno dentro del hombre que llora por escucharlo a Él, que llora por conectarse una vez más con lo eterno, con lo que no tiene principio y lo que no tiene final. Está llorando y gritando voz de hombre y no de Dios. ¿No lo escuchas? ¿Escuchas? Cuando estás predicando, cuando estás enseñando, cuando estás en un discipulado, no lo escuchas. El anhelo profundo dentro de ese hombre que sabe que necesita a Dios. Voz de hombre y no de Dios. No lo escuchas, predicador. No lo escuchas, pastor. No lo escuchas. Es la eternidad del hombre buscando abrazarse una vez más con lo eterno.
Y qué triste saber que puede existir hombres que aún en un púlpito, una plataforma o qué sé yo, que clamamos representarlo, no demos gloria a su nombre. Qué triste, ¿no? Y a la verdad, qué aterrador. Qué peligroso sería predicar de él sin él. Y qué ridículo. Aidan Wilson Tozer dice: hay un espíritu de la palabra sin el cual la verdad de aquello no significa nada para el espíritu humano. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por Dios y sin él, Espíritu Santo, incluso pareciera que no significara nada para quien lo estás escuchando. Y no sé por qué viene a mi memoria, una vez escuché a David Greco contar una anécdota, que él estaba estudiando, creo que en un seminario católico. Él era evangélico, pero fíjate dónde se fue a estudiar, que era una excelente escuela, excelente, de hecho. Y me dice que el monje se paró a enseñarles y empezó a escribir en el pizarrón, creo que un libro de la Biblia por completo, no sé si unas cartas paulinas, la verdad no recuerdo qué carta, y lo empezó a escribir en latín de memoria. La tiza volando a todo lo que da, y él se quedó wow, con la boca abierta, así de que no manches, ¿no? Y luego cuando terminó de escribir estaba todo fascinado, así de que no manches. Se sentó en su escritorio y creo que les dijo que escriban eso, sacó un cigarrillo y empezó a fumar. Qué irónico, ¿no? Y eso lo dejo. No sé por qué vino a mi cabeza, simplemente lo pongo ahí. Y yo creo que a veces, inclusive, hay, sobre todo a las personas que nos gusta mucho estudiar, nos gusta mucho leer. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Que estoy leyendo de él, pero no lo siento, no lo escucho. Y mi alma está llorando. Mi alma está gritando porque quiere abrazarlo a él, quiere escucharlo a él, quiere tocarlo a él. Como la tsunamita en Cantar de los Cantares, ¿no? Bésame con los besos de tu boca, así mi alma está llorando. Bésame con los besos de tu palabra, quiero escucharte. Necesito escucharte una vez más. Y bueno, estoy allí en busca de ti y no te encuentro, no te escucho. Pero de repente una frase salta, ¿no? En ese libro, en ese capítulo de la Biblia que estás leyendo, y llega y lo llena todo. Y así, en un mundo que anhelaba encontrarse con lo eterno una vez más, en un mundo que lloraba por volver a escuchar su voz y clamaba volver a escuchar su voz, en un mundo que anhelaba su manifestación, la manifestación del unigénito de Dios, la manifestación del por qué fueron creadas todas las cosas. Y Juan nos lleva a ese momento. Juan nos lleva a ese lugar, a ese instante, ¿no? Cuando dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra estaba Dios. Es que la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Qué hermoso, ¿no? Cuando Jesús irrumpió en la historia y la partió en dos. Qué lindo
cuando un mundo que anhelaba volver a escuchar el timbre de su voz pudo volver a disfrutar su dulce canto. Me encanta cuando en Narnia, creo que en el libro El sobrino y el mago, C.S. Lewis nos representa cómo fue creado el mundo. Y Juan lo acaba de decir, no, todo fue creado por él. Y él dice que cuando el león abría su boca para lanzar su rugido, era como un dulce canto que mandaba toda insistencia. Era una melodía hermosa y de repente todo se alumbró y de repente flores empezaron a nacer, criaturas empezaron a aparecer y como él ejemplifica que Narnia fue creado mediante un canto. ¿Y qué? Si el mundo que conocemos y toda la vida que hay en él no fue creado mediante un canto que precede a todo porque no tiene inicio ni fin, un canto que viene de la boca de aquel que llamó toda existencia, un canto que viene de los labios de aquel que es el más hermoso. ¿Por qué? Porque en el principio la palabra ya existía. Qué hermoso sería que pudiéramos escuchar su canto sobre nosotros, regocijarse sobre nosotros con cantos de liberación, como dice Sofonías. No sé tú, yo he sentido el golpe duro de mi impotencia, de mi incapacidad de serle fiel, de mi incapacidad de mantenerme de pie. Y hay un anhelo dentro de mí, porque Él cree dentro de mí un corazón puro, porque un espíritu noble me sustente, como lo decía David. Y yo creo que en Él crea en mí hay algún gran secreto escondido y que yo quiero compartirte, y es que tú no puedes crear, pero Él sí. Tú no puedes crear dentro de ti un corazón limpio, pero Él sí. ¿Y cómo? Mediante su palabra, mediante su canto. Por eso te invito que no sé qué temporada estés viviendo, no sé cómo te la estés pasando, pero exponte a la palabra. Exponte a la predicación, exponte a su presencia. Y yo te aseguro que cosas hermosas van a nacer cuando escuches su canto. Qué cosas hermosas van a nacer cuando tu alma que llora por abrazar lo eterno encuentre en Él la satisfacción de ese deseo, que ese anhelo se ha cumplido en Él. Cosas hermosas van a nacer. Incluso áreas que parecían inconquistables dentro de ti, llenas de oscuridad, llenas de maldad, van a ser conquistadas por el simple hecho de que vengas y te expongas a Él. Oh, qué increíble sería que pudiéramos escuchar su cántico hoy. Qué increíble sería que la eternidad que ha puesto dentro de nosotros se conectara con aquel que la puso ahí. Entonces lo dice de esta manera. En el interior hay algo que clama, que es la voz de Dios, que pide eternidad, vida eterna, liberación y esperanza. Ese gran algo que llevas dentro y que aprecia la eternidad no se satisfará si no lo tiene. Grita, eso es lo que yo quiero. No quiero religión, ni filosofía, ni civilización. Estas son cosas recientes. Mi naturaleza animal quiere algo reciente, pero mi corazón profundo quiere algo eterno. Dentro de tu corazón hay algo creado para apreciar la eternidad, y nunca se estará satisfecho a menos que reciba la eternidad, la inmortalidad y la promesa.
¿Y sabes quién la tiene? Yo creo que el Espíritu Santo podría decir, no soy, yo la tengo. Yo tengo lo que buscas. Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Pues gracias por escucharme. Espero que Dios tome mi débil predicación ridícula y te cante el oído. Dios te bendiga. Aquí andamos. Interesante.